9 de noviembre del 2024. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben ustedes, acaso, que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Evangelio, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años me han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Unidad de la Iglesia. A lo largo de la historia, varios papas han reconocido y celebrado la Basílica de Letrán como símbolo de fe y la tradición que forma nuestra fe, porque fue la primera en ser construida, aunque sufrió varias reconstrucciones. Allá por el siglo IV, luego del reconocimiento del cristianismo por parte del emperador romano Constantino, entonces la Iglesia dejó de ser perseguida y por primera vez los cristianos de Roma pudieron levantar un gran templo para glorificar a Dios y representar la unidad de la Iglesia en torno a Cristo, cabeza, y a su vicario en la tierra, el Papa. Es cierto que, como dice el Evangelio según San Juan, el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, pero ese mismo Dios es quien nos dio un cuerpo, y como seres humanos necesitamos de las cosas sensibles para reconocer y expresar nuestra fe. Por eso levantamos edificios dedicados a Dios, donde Él se hace presente, sobre todo en el sacrificio de la misa. Si el mismo Señor Jesús confirmó que Él está presente donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, cuanto más no lo estará donde celebramos su muerte y resurrección. No solo 2 o 3, sino varias personas, y donde además la arquitectura, la música, los adornos son para alabarlo. Por eso en la Basílica de Letrán celebramos también a los templos de la tierra, que reconocen la unidad de Dios con su Iglesia y la unidad de la Iglesia con el Papa y con Dios.